Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder verles y compartir este domingo juntos. Y déjame comenzar esta mañana con una pregunta sencilla. Vale, lo voy a decir despacito, y hoy no quiero correr, espero no correr, pero quiero decirles una pregunta y quiero que la pienses. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es que algo extraordinario termine volviéndose normal en nuestra vida? Lo repito, ¿te has dado cuenta de lo fácil que es que algo que es extraordinario termine volviéndose normal? Algo que al principio te impresionaba, algo que seguramente llamaba tu atención, algo que incluso te hacía detenerte por un momento para mirarlo o incluso agradecerlo, pero que con el paso del tiempo ya deja de sorprenderte. Y no necesariamente porque haya cambiado eso que estás viendo, sino porque tú te acostumbraste. Mira, los seres humanos tenemos una capacidad enorme para acostumbrarnos a las cosas. Es una capacidad que por un lado pues nos ayuda, ¿no?, a adaptarnos a la vida. Nos acostumbramos al clima, ¿verdad? Nos mudamos y enseguida al principio estamos un poquito tal, pero después nos aclimatamos. Nos acostumbramos al ritmo de trabajo, al ruido de una ciudad, a los horarios, pero esa misma capacidad pues también tiene un lado peligroso, porque no solo nos acostumbramos a lo incómodo, también podemos acostumbrarnos a lo valioso. Podemos acostumbrarnos a lo que un día nos parecía extraordinariamente increíble. Por ejemplo, yo trabajo en un taller mecánico, no soy mecánico, gracias a Dios, porque es una profesión bastante dura, pero no sé si es peor estar a las entradas del taller, que es recibiendo a todos los clientes enfadados y no enfadados cuando llegan con sus coches. Y cuando tú entras por primera vez a un taller, cuando tú entras, lo primero que notas es todo el ruido de las herramientas. Pim, pam, brr, brr, mucho ruido por todos lados, los golpes de metales, parece que se están matando. Pam, pam, el olor al aceite, ¿no?, a la valvulina, los gases de escape y todo eso llama la atención. Pero cuando ya llevas un tiempo trabajando ahí, pasa algo curioso. El ruido sigue siendo el mismo, los olores siguen estando ahí. Y aunque yo no lo note, yo llego a casa y Marta me dice, ¡fua! Hueles a taller. Digo, pero si no he estado con los coches, dice, hueles a taller. O sea, las máquinas también siguen funcionando, pero tú ya no reaccionas igual que cuando comenzaste a trabajar en el taller. Te acostumbras. Y esto también pasa en diferentes profesiones o en diferentes partes de la vida, ¿no? Alguien que trabaja en una cocina, pues termina acostumbrándose al calor. Alguien que vive cerca de una carretera termina también acostumbrándose al ruido de los coches. Si vives cerca del aeropuerto, te acabas acostumbrando a la salida y entrada también de aviones. Alguien que vive cerca del mar termina también acostumbrándose a la brisa, al viento que muchas veces llega. El ser humano se acostumbra a casi todo. Y algo curioso que nos pasó cuando Marta y yo llegamos aquí a Fuerteventura, pues fue que llegamos y empezamos a vivir en un apartamento pequeñito, tan pequeñito que estaba en Nuevo Horizonte, donde todo el mundo empieza a vivir cuando llega aquí, normalmente. Todo el mundo llegaba a parar a Nuevo Horizonte. Y ese apartamento tenía algo que a nosotros nos parecía increíble, extraordinario cuando lo vimos. Aparte de las cucarachas, que también eran increíbles, pero eso es otro tema, tenía una piscina enorme, una piscina que de esas piscinas que cuando las ves piensas, esto es un lujo. Y al principio pasábamos por delante, me acuerdo, estaba Carmen sacando las cosas del coche para llevarlos al apartamento y mirabas a la piscina todo cargado, después voy a echarme un bañito. Mirabas a la piscina siempre, ¿no? La mirábamos mucho, pasábamos por allí y pensábamos, qué privilegio es salir a la terraza de casa y ver la piscina ahí enfrente. Pero con el tiempo pasó algo curioso. La piscina seguía siendo exactamente la misma, seguía ahí todos los días delante de nosotros, pero empezamos a acostumbrarnos tanto que prácticamente es que ni la usamos, dejamos de usarla. Estaba ahí, seguía siendo un privilegio, pero dejamos de valorarla como al principio. Y pensando en eso me di cuenta que también puede pasar en la vida espiritual. Hay un peligro que es muy silencioso, que mira, no es dejar de creer, no es abandonar la fe de un día para otro, no es levantarse una mañana y decir, yo ya no quiero saber nada de Dios. Eso es raro, ¿no? Pero el peligro más común es mucho más sutil y es acostumbrarnos a Dios, acostumbrarnos a su presencia,
acostumbrarnos a su palabra, acostumbrarnos a escuchar de Él, acostumbrarnos a hablar de Él. ¿Y qué pasa? Que cuando nos acostumbramos, algo cambia dentro de nosotros. Lo extraordinario empieza a parecernos normal. Y aquí hay algo que necesitamos recordar hoy. Dios no ha dejado de ser impresionante. Dios no ha dejado de ser extraordinario. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo digno de asombro. Y el problema no es que Dios haya cambiado, el problema es que el corazón nuestro corazón, el corazón humano, puede acostumbrarse. Y cuando el corazón se acostumbra, deja de acercarse a Dios con la misma expectativa. Se acerca a Dios no con la misma apertura, ni tampoco con la misma hambre que al principio. Y esto no es algo nuevo, ¿vale? Esto es algo que siempre ha pasado. Ya ha pasado también a lo largo de la historia y también lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia vemos una historia donde pasó exactamente eso, una historia donde la gente tenía algo extraordinario delante. Lo estaban viendo, pero no lo supieron reconocer. Y lo vemos cuando Jesús vuelve a Nazaret. Nazaret era su pueblo, el lugar donde había crecido, el lugar donde la gente lo conocía desde niño. Lo habían visto siendo niño, siendo joven, siendo carpintero también. Y un día Jesús llega allí enseñando con autoridad, haciendo milagros, revelando a todo el mundo el reino de Dios. Y el Evangelio de Marcos dice algo muy interesante. Lo vamos a ver en Marcos 6, versículos 2 y 3. Hoy no tenemos versículos, así que si no has traído la Biblia, escúchame. Marcos 6, 2 y 3, o comparte tu Biblia con el de al lado, también se vale. Marcos 6, versículos 2 y 3. Dice la palabra: el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Al principio, ¿qué dice el texto? Que los que le oían, ¿cómo se quedaron? ¡Wow! Estaban increíbles, asombrados. Pero ese asombro duró nada, duró poco, porque enseguida empezaron a hablar desde lo que creen que ya sabían. Y dicen: ¿pero de dónde sacó toda esa sabiduría este muchacho? Pero mira quién es. Pero si es Jesús, es el hijo de María. ¿Se acuerdan aquellos que estuvieron contando que si no había tenido relaciones sexuales con José? Imagínense, ¿no? El momento. Sus hermanas viven entre nosotros. Este es el carpintero. En otras palabras, estaban diciendo: esto no puede ser tan especial viniendo de quien viene. Y aquí está el problema, porque no es que rechazaron a Dios abiertamente, es más algo difícil de notar. Lo daban por conocido. Creían que ya sabían demasiado de Jesús como para seguir abiertos a Él. Pensaban que ya lo tenían fichado. Jesús, ya sabemos quién es, ya sabemos cómo es, ya sabemos qué esperar de Jesús. Y cuando el corazón cree que ya sabe todo, deja de estar abierto a recibir. Y eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos. Podemos abrir la Biblia y antes de leer pensar por dentro: Marcos 6, 2 y 3, esto ya me lo sé. Juan 3, 16, eso ya me lo sé. Podemos estar en medio de un mensaje y en vez de escuchar con un corazón dispuesto, abierto, escuchar desde lo conocido, desde lo que ya sabemos. Podemos estar aquí cada semana continuamente, escuchar la palabra, cantar, orar y hacerlo todo como marca, correctamente, pero desde la costumbre, desde la rutina, no desde el asombro, no desde la capacidad de tener ese asombro de recibir de parte de Dios, no desde la expectativa, no desde ese hambre que espera que Dios haga algo nuevo hoy. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Nazaret. Porque el problema no fue la distancia, porque Jesús no estaba lejos de ellos, estaba cerca, estaba allí mismo, en su propio pueblo. Habían crecido viéndolo, habían escuchado su voz muchas veces, habían visto su vida desde cerca. Y por eso, y precisamente por eso, dejaron de mirarlo con un corazón dispuesto.
pensaron que ya lo conocían demasiado. ¿Qué voy a aprender yo de Jesús? Si ya lo sé todo. Y cuando el corazón cree que ya conoce a Jesús, deja de estar dispuesto a descubrirlo. Deja de estar dispuesto a descubrir más acerca de Él. Y entonces el texto continúa y dice algo muy fuerte en el versículo 5. Dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y eso no significa que Jesús perdiera poder en ese momento, más bien significa que había un ambiente cerrado, había un ambiente que no permitía que Jesús se expresara y hiciera muchísimas más cosas, ¿no? Había corazones que ya no estaban abiertos, corazones que ya no estaban esperando nada, corazones que habían dejado de acercarse con hambre hacia Él. Y ¿sabes? Eso es algo que también puede pasarnos a nosotros hoy. No porque Dios haya dejado de actuar en nuestra vida, o haya dejado de hablar, o haya dejado de ser poderoso, sino porque nosotros podemos venir tan acostumbrados, tan rutinariamente, tan sin expectativa, tan cerrados por dentro, que dejamos de recibir lo que Él quiere hacer en nosotros y también en su iglesia. Y para mí eso es serio. Venimos a estar juntos aquí, pero sin esperar nada. Escuchamos la palabra, pero sin ese hambre, sin ese deseo en nuestro corazón. Oramos, pero sin un corazón abierto y auténtico. Y poco a poco pues dejamos de crear espacio para que Dios nos sorprenda. Acabamos acostumbrándonos. Y por eso creo que hoy vale la pena hacernos un par de preguntas. Hoy nos vamos a hacer algunas preguntas. Y hay dos preguntas que te quiero hacer ahora. ¿Sigo acercándome a Dios con asombro? ¿Te estás acercando a Dios con asombro? ¿Con expectativa? Con, a ver, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿O estoy empezando a tratar como algo normal su presencia, su voz y su obra? Que sí, lo escucho, pero sí, que veo que la hora avanza y ni fu ni fa. Porque cuando dejamos de mirar a Dios con expectativa, dejamos de responder como antes. Pero mira, hay algo todavía más serio que esto, porque una cosa es no reconocer lo que tienes delante, pero hay algo todavía más peligroso. Es cuando uno sigue funcionando como siempre, sin darse cuenta de que algo se ha apagado por dentro o está en ese proceso de venirse abajo. Y ahí es donde aparece la historia de Sansón. Hoy vamos a irnos a Sansón. Si en el primer punto veíamos que creer que ya conocemos demasiado puede cerrarnos el corazón, pues aquí la cosa se vuelve todavía un poquito más seria. Porque una cosa es dejar de asombrarte, pero otra cosa mucho más peligrosa es seguir funcionando como siempre, sin darte cuenta de que algo por dentro ya no está de la misma manera. Y para mí una de las historias más fuertes de la Biblia para hablar de esto es la historia de Sansón. Porque Sansón, si ustedes hacen un poco de memoria, no vamos a estudiar la historia de Sansón ahora, no estamos hablando de alguien sin llamado, sin propósito, sin experiencia con Dios. Sansón fue un hombre apartado antes de nacer. Dios lo había elegido con un propósito concreto, había conocido la acción del Espíritu de Dios en su vida, había sido usado con poder. Este hombre era un hombre fuerte, melenudo, era una señal de ser nazareo. Y precisamente por eso su historia me impresiona todavía aún más, porque demuestra que no basta con haber tenido experiencias con Dios en el pasado, no basta con haber sido usado por Dios, no basta con haber vivido momentos muy buenos espiritualmente. Si el corazón no se guarda, si la sensibilidad no la cuidamos, uno puede empezar a tratar a la ligera aquello que Dios considera serio. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Sansón. Y si lees su vida con calma en el libro de Jueces, en los capítulos del 13 al 16, te vas a dar cuenta de que Sansón no cayó del taponazo, no cayó de golpe. No fue una caída repentina que tuvo Sansón en un momento de su vida que apareció de la nada. Su historia fue más bien la historia de una persona que empezó a vivir con demasiada confianza en sí mismo y con muy poco temor de Dios. Se fue acercando demasiado a lo que no debía. Fue jugando con los límites, pegado a la línea, ¿no? Pegadito a la línea, ahí, incluso a veces cruzándola.
porque también las cruzó más de una vez. Fue tomando decisiones impulsivas. Sansón fue cediendo terreno. Y quizás lo más engañoso de todo esto es que durante parte de ese proceso parecía que no pasaba nada. Parecía que no ocurría nada. Sansón hacía y deshacía y parecía que no pasaba nada. Porque Sansón seguía teniendo fuerza. Sansón seguía saliendo adelante en todas las situaciones. Encima era una persona chulesca, ¿no? Tenía ese carácter, ¿no? De chulería. Seguía resolviendo como si nada. Y eso puede engañar mucho. Porque a veces cuando no vemos consecuencias inmediatas a las cosas que nosotros hacemos, pensamos que todo está bien. Pensamos que todavía controlamos la situación, que todavía podemos seguir así un poquito más. Pensamos que no pasa nada por bajar un poquito la guardia de nuestra vida. Y aquí hay algo serio, porque a veces cuando Dios es paciente con nosotros, podemos confundir su paciencia con aprobación. Podemos llegarlo a pensar de que, bueno, el Señor, gracias Señor. No, a lo mejor es que está siendo paciente con cada uno de nosotros. Y podemos pensar, no pasa nada, todo sigue igual, mira, todavía estoy bien, yo me siento bien a pesar de. Y ahí es donde la vida de Sansón se vuelve peligrosamente cercana a nuestra vida. Porque muchas veces el deterioro espiritual no comienza con una gran caída, sino con pequeñas decisiones que parecen insignificantes en nuestra vida. Empieza con pequeñas concesiones que vamos dando. Empieza cuando uno deja de cuidar lo pequeño. Empieza cuando todavía hay una apariencia de que estamos fuertes, de que somos, que tenemos esa fortaleza, pero ya no hay la misma dependencia de Dios. Y durante un tiempo, pues parece que todo sigue funcionando, que todo va bien, pero llega un momento en la historia de Sansón en el que esa ilusión desaparece, se rompe. Hay un versículo en el libro de Jueces que sinceramente es uno de los que más me inquieta. La verdad, porque en una sola frase nos muestra hasta dónde puede llegar una persona sin darse cuenta de lo que ha perdido. Vamos a ir a Jueces, capítulo 16, versículo 20. Aquí venimos con la peluquera Dalila, ¿no? Intentando buscar, oye Sansón, ¿cuál es tu fuerza? ¿De dónde proviene tu fuerza? Por favor, dímelo. Y Sansón en ese plan chulesco le decía una mentira tras otra, hasta que al final, no sé cómo lo hace Dalila, pero se lo acaramelan y le dice, no, es mi pelo, mi fuerza está en mi pelo. Bueno, al final saben lo que pasó, ¿no? Le hizo un pelado guapo y a partir de ahí pasa esto. Jueces 16:20. Sansón estaba acostumbrado a hacer siempre lo mismo, porque él decía, yo te digo una mentira, yo voy a reaccionar de la misma manera y voy a salir victorioso. Pero mira qué pasa en Jueces 16:20. Entonces Dalila, ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, Sansón pensó, haré como antes, y enseguida me liberaré. Mira cómo sigue diciendo, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y aquí hay dos frases que a mí me chocan y me pesan mucho. La primera es esta, haré como antes. Qué frase tan peligrosa, porque no suena a alejarse de Dios, no suena a alguien que se haya levantado contra Dios, no suena tampoco a alguien que haya decidido abandonar su fe. Suena a algo como mucho más cotidiano, ¿no? Como la costumbre. Haré como antes. Sí, voy a hacerlo igual que antes. Suena a costumbre, suena a inercia, suena a alguien que piensa que todo sigue igual y que lo que funcionó antes seguirá funcionando ahora. Y no vemos que la reacción de Sansón a todo eso no dijo, vale, necesito buscar más a Dios de nuevo. No dijo, necesito detenerme y examinar cómo está mi corazón, porque acabo de armarla ahora mismo. No dijo, necesito tomar un tiempo para clamar a Dios porque algo en mi vida se está desviando, se está torciendo. No, lo que dijo fue algo mucho más simple, algo que a muchos nos resulta demasiado familiar. Dijo, haré como antes, haré como siempre. Como si el ayer garantizara el hoy, como si las victorias pasadas aseguraran la victoria presente, como si la dependencia de antes pudiera sustituir la dependencia de ahora.
Y ahí está el peligro, porque en la vida espiritual no podemos vivir eternamente como antes. No podemos sostener nuestra fe solo con recuerdos de lo que Dios hizo en otro momento. Porque la vida de Dios no funciona por inercia. La relación con Dios necesita ser presente, necesita estar viva y cultivada. Cada día, cada temporada, cada etapa. Y a veces, como humanos que somos, pues recordamos lo que Dios hizo en nuestra vida hace un montón de años, ¿no? Y a veces hablamos de cómo oramos, de cómo orábamos en aquel momento, de cómo buscábamos a Dios, de cómo sentíamos su presencia. Y mira, recordar eso no es malo, ¿vale? Pero el problema es intentar vivir hoy de un ayer que ya no se está alimentando. Eso es, haré como antes. Es intentar predicar como antes, pero sin la misma dependencia de Dios. Es intentar servir como antes, pero sin la misma humildad del corazón. Es intentar cantar como antes, pero sin la misma adoración verdadera. Es intentar venir aquí a gozarnos de esta reunión como antes, pero sin la misma sed de Dios. Es intentar sostener una vida espiritual con la fuerza de la costumbre, de la rutina. Y eso, tarde o temprano, se acaba notando en nuestra vida. Se nota. Porque lo espiritual no se puede sostener indefinidamente solo con forma, solo con apariencia. Uno puede mantener rutinas, uno puede mantener cierta apariencia, uno puede seguir ocupando su lugar, pero si la dependencia real se ha debilitado, en algún momento va a quedar al descubierto. No podemos estar fingiendo toda la vida, se nos nota. Y entonces viene la segunda frase de Sansón, de este versículo 20, que es todavía más inquietante todavía. La segunda frase es, pero no se daba cuenta. No se daba cuenta. Y ese es el verdadero drama de Sansón. No se dio cuenta de que algo había cambiado. No se dio cuenta de que ya no estaba igual que antes. No se dio cuenta de que la fuente de su fuerza ya no estaba actuando en su vida de la misma manera que antes. Y aquí merece la pena parar un momento. Sansón pensó que todo seguía igual. Pero la Biblia dice algo que lo leo y poniéndome en la piel de Sansón me genera inquietud. Dice, no se dio cuenta de que el Señor se había apartado de él. De que el Señor lo había abandonado. ¿Cómo no te das cuenta de eso? Pregunto, Sansón, pero ¿cómo no te puedes dar cuenta de eso? No se dio cuenta. Y eso muchas veces da miedo. No sé, hay veces que uno, cuando tiene ciertas cosas con una aguja, no empiezas a picarte y no te das cuenta, pero cuando empieza un poco más fuertito, empiezas a doler más, y ahí sí empiezas a darte cuenta de eso. Pero Sansón ni eso. No respondía al estímulo ninguno, no se dio cuenta y eso sinceramente da miedo, porque significa que una persona puede seguir moviéndose en un círculo espiritual, cristiano, un ambiente espiritual y aún así estar perdiendo sensibilidad sin notarlo. Pero la historia no se queda ahí, porque cuando Sansón cruza esa línea, no pierde solamente esa sensación de que ya me he quedado solo, ya no tengo mi pelo, ahora no tengo fuerza, sino que pierde cosas muy concretas. Lo capturan, lo atan, le sacan los ojos, lo humillan, termina moliendo en una prisión y termina siendo espectáculo para sus enemigos. Y eso es muy serio, porque cuando uno deja de depender de Dios y empieza a vivir desde el haré como antes, no solo pierde esa sensibilidad, empieza también a perder otras cosas. Empieza a perder la claridad, pierde discernimiento, pierde gozo, pierde paz. O me estoy equivocando, porque a mí me ha pasado. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Pierde libertad, pierde fuerza, pierde dignidad. Aquel hombre que era fuerte terminó atado. Ese hombre que veía terminó ciego. Ese hombre que había sido llamado para enfrentar a los filisteos, a los enemigos de Israel, terminó entreteniendo a sus enemigos. Y a veces nos pasa también algo parecido con nosotros. Cuando cruzamos líneas una y otra vez, cuando dejamos de cuidar
nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, cuando seguimos funcionando sin pararnos, sin detenernos a revisar cómo estamos delante de Dios, terminamos perdiendo más de lo que pensábamos. Terminamos perdiendo más de lo que pensamos. Perdemos sensibilidad para escuchar, perdemos esa libertad que tenemos, perdemos esa claridad para discernir, perdemos esa fuerza para resistir que viene de parte de Dios. Entristecemos al Espíritu Santo. Lo arrinconamos, lo hacemos a un lado porque nosotros preferimos estar jugando con las líneas. Cruzamos líneas, volvemos líneas, cedemos. Lo entristecemos en nosotros y eso también afecta entre nosotros también. Y a veces acabamos viviendo por debajo de lo que Dios había pensado para nosotros. Y eso es lo que más me mata. Y aquí es donde empieza a hablarnos directamente, porque esto también puede pasarnos también, ¿no? Porque seguir viniendo, seguir sirviendo, seguir estando, seguir hablando de Dios, seguir ocupando responsabilidades, están ahí, podemos hacerlo, pero ya no estamos igual, ya no oramos de la misma manera, ya no escuchamos de la misma manera, ya no respondemos a Dios de la misma forma y ya no dependemos de Él. Y como seguimos funcionando, como seguimos avanzando, pensamos que todo está correcto y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y ese es el engaño. A veces no nos damos cuenta porque externamente, como todo sigue avanzando, como no pasa nada, como la agenda sigue llena, como las responsabilidades continúan, como las reuniones, las actividades siguen, pues no nos damos cuenta y precisamente por eso puede ser más difícil detectar que algo dentro de nosotros se está secando. Uno no puede darse cuenta de que ya no abre la Biblia con hambre, sino por cumplir. Uno no puede darse cuenta de que ya no ora desde la necesidad, sino por el hábito. Y a veces nos puede pasar. A veces estamos tan como Sansón ahí, disfrutando de Dalila, como un ejemplo, ¿no? Está tan así que olvida todas esas cosas, no se da cuenta y a veces también nosotros no nos podemos dar cuenta de que ya no adoramos rindiéndonos a Dios como antes, sino que lo estamos haciendo desde la costumbre. Uno puede no darse cuenta de que ya no espera a que Dios le hable, sino que simplemente en el fondo ya vienes pensando de que va a ser como siempre. Por eso este pasaje para mí es fuerte, porque no habla solo de un pecado visible en nuestra vida, sino que habla también de una desconexión que se va dando progresivamente. Habla del peligro de acostumbrarnos tanto a lo espiritual que uno deja de revisar honestamente cómo está delante de Dios, de examinarnos a nosotros mismos y dejar que Dios nos examine y que revele lo que hay y lo que no hay en nuestros corazones. Y quizás por eso, pues vale la pena que hoy también nos hagamos otras preguntas. ¿Sigo buscando a Dios con hambre? ¿Estoy hambriento de Dios realmente? ¿Estoy hambriento de Él? ¿O estoy empezando a vivir la fe por costumbre? ¿Sigo dependiendo de su presencia para caminar cada día? ¿O estoy intentando hacer hoy con mis propias fuerzas lo que antes Dios hacía en mi vida? Porque Sansón se levantó pensando que todo seguía igual que antes, pero en realidad ya no era igual. La vida de Sansón cambió. Y cuando escuchamos una historia como la de Sansón, pues podríamos pensar que todo termina en fracaso. ¿Cómo terminó Sansón? Que la lección es simplemente cuidado con caer. Podríamos pensar y quedarnos ahí, pero la Biblia no cuenta estas historias solo simplemente para advertirnos, nos la da a conocer también para recordarnos algo muy importante. Dios siempre está dispuesto a recibir a un corazón que vuelve de nuevo a Él. De hecho, en medio de la historia de Sansón aparece una frase pequeñita, casi escondida, pero quizás es una de las frases que más llena de esperanza vas a leer y se encuentra en Jueces 16, 22. Recuerda que Sansón le cortaron el pelo, de ahí venía toda su fuerza, había puesto ese voto delante de Dios y dice el versículo 22, después de haber estado sufriendo todo lo que estaba sufriendo, dice, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez.
le empezó a crecerle de nuevo. Y quizás para ti puede ser un detalle sin importancia, pero en realidad es una señal muy profunda. Significa que Dios no había acabado con Sansón. A pesar de sus errores, a pesar de sus cruzadas de línea, a pesar de su chulería, a pesar de su descuido, a pesar de haber perdido toda la sensibilidad, Dios todavía no había cerrado su historia. Y esto es algo que nosotros necesitamos también escuchar hoy. Porque cuando Dios señala algo en nuestra vida, Él no lo va a hacer para aplastarnos. Él no lo va a hacer para ponernos la pierna en la cabeza y Él no lo va a hacer para eso. Si lo hace es para despertarnos, para que despertemos. No lo hace para decirnos, ya no hay esperanza para ti. No lo hace para eso, lo hace para decirnos, vuelve a mí, vuelve a mí. Y tal vez algunos hoy se han dado cuenta de algo mientras escuchaban, o a lo mejor no. Tal vez te diste cuenta de que sí, que en algún punto entraste en piloto automático. Y sigues aquí, sigues creyendo, sigues viniendo, pero sabes que tu corazón ya no late igual delante de Dios. Y si hoy te diste cuenta de eso, pues no es para condenarte, es porque Dios te está despertando. Dios te está sacudiendo. Dios te ha parado el despertador, porque es que ni con el despertador te levantas. Despiértate. Dios te está diciendo que te despiertes, porque lo peor no es enfriarse. Te puedes enfriar. Lo peor sería seguir frío y no darte cuenta de que estás más frío que un témpano. Es así. Lo peor sería no darse cuenta de eso. Pero cuando un corazón despierta, todo puede empezar otra vez. Porque el problema nunca es reconocer que algo se ha enfriado. El verdadero problema sería quedarnos ahí y ya está. Pero cuando vuelves a buscar a Dios con sinceridad, algo empieza a cambiar. El corazón vuelve a despertarse, la sensibilidad vuelve a aparecer, la dependencia con Dios vuelve a crecer y el espíritu que teníamos arrinconado empieza de nuevo a avivarse en nosotros, a ensancharse, a ocupar su lugar donde tiene que estar en nuestro corazón. Y mira, lo más honesto que podemos hacer hoy no es aparentar que todo está guay, que todo está perfecto. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero eso cansa, ¿no? Aparentar que todo está bien. Durante un tiempo está bien, puedes aparentar, pero cuando no lo está, se nota. Y quizás lo más honesto es decir delante de Dios, Señor, no quiero que tu presencia se vuelva algo simplemente normal para mí. ¿Está la presencia de Dios? Sí, pero nos acostumbramos a ella. Señor, yo no quiero escuchar tu voz como si fuera algo más. Yo no quiero vivir de recuerdos espirituales. Yo no quiero sostener mi fe solo con la fuerza de la costumbre. Quiero volver a buscarte con un corazón que tenga hambre de ti. Señor, no quiero acostumbrarme a ti. Quiero caminar contigo de verdad. Y al principio hablábamos de cómo el ser humano se acostumbra a muchas cosas. ¿Recuerdan? Nos acostumbramos al ruido, a los olores, a los aviones cuando pasan y vivimos cerca del aeropuerto, a lo que vemos todos los días, nos acostumbramos. Nos pasó también en aquella piscina que, pues mira, ahora dices tú, qué pena que no tengamos la piscina para nadar. Estaba ahí, pero dejamos de disfrutarla. Y algo parecido puede pasar con lo más valioso que tenemos, que es la presencia de Dios. Podemos acostumbrarnos tanto a Él que dejamos de responder con esa capacidad de asombro. ¿Qué me va a enseñar Dios de nuevo? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Va a ser lo mismo de siempre. A veces caemos en eso sin darnos cuenta, como le pasó a Sansón. Pero hoy Dios nos recuerda algo muy sencillo. Él no ha cambiado. Cambiamos nosotros, Él no. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo cercano, Él sigue siendo digno de asombro. Porque el problema nunca fue Dios, el problema es que el corazón humano puede acostumbrarse. Y hoy todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de volver a mirarlo con asombro. Todavía estamos a tiempo de volver a buscarlo con hambre, con sed. Todavía estamos a tiempo de caminar con Él de verdad. Y me gustaría que ahora hiciéramos algo, no es nada complicado, solo es un momento de honestidad delante de Dios. Y te invito a que cierres tus ojos por unos segundos, simplemente para que no mires a otros, sino para que mires tu propio corazón delante de Dios. Tu corazón. Olvídate del de al lado. Esto va entre tú y el Señor.
Y déjate hacer una pregunta, bueno, mejor 4 preguntas. ¿Estoy caminando con Dios desde la costumbre o desde una pendencia real? ¿Sigo esperando que Dios me hable cada día o simplemente estoy viviendo lo de siempre? ¿Mi fe sigue teniendo asombro, capacidad de asombro, o se ha vuelto una fe de rutina, de domingo, de cada semana lo mismo? ¿Estoy viviendo una relación real con Dios o solo manteniendo simplemente una apariencia espiritual? Porque una vida espiritual puede parecer fuerte por fuera y aún así estar vacía por dentro. Y Jesús no vino a mantener la forma, sino Él vino a traer vida. Y mira, y si mientras escuchabas hoy te diste cuenta de que algo se ha enfriado, no te escondas de eso. No te escondas, porque reconocerlo puede ser el primer paso para despertar. Y quizás también hay alguien aquí hoy que no diría que su problema es la costumbre de Dios, porque quizás no está acostumbrado a eso, quizás tu situación es distinta, quizás llevas tiempo buscando, quizás llevas tiempo haciéndote preguntas, quizás sientes dentro de ti que Dios te está llamando, pero todavía no has dado ese paso de confiar en Él. Si ese eres tú, quiero decirte algo directamente a ti. Dios no está lejos de ti, Él está cerca. Él está cerca, Él te ve, Él conoce tu búsqueda y hoy también te está invitando a acercarte. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas entenderlo todo. A veces el primer paso es simplemente decir, Dios, si realmente estás ahí, quiero conocerte, quiero conocerte. Y si hoy en tu corazón hay ese deseo, pues también puedes hablar con Él ahora mismo, con tus propias palabras, con tu sinceridad, porque Dios siempre responde a un corazón que lo busca de verdad. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él está esperando a que le abras la puerta de tu corazón. Él quiere habitar en ti, en tu corazón y transformarte de muerte a vida. Y si has tomado esa decisión, pues nos gustaría que levantaras tu mano ahí donde estás. Nadie te va a mirar, solamente el Señor. Porque queremos alegrarnos contigo, porque queremos alegrarnos con el cielo también, porque cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta muy grande en el cielo y nos gustaría que volvieses a los brazos del Padre. Ahí donde estás, si has tomado esta decisión, puedes levantar tu mano. Y para aquellos que hoy sienten que Dios les está hablando, quiero invitarles a hacer también un gesto muy sencillo, porque no es para que nadie te vea, sino es entre tú y el Señor. Quiero que abras tus manos delante del Señor, como una señal sencilla de rendición y de dependencia. Puedes abrir tu mano, extender tus manos a Él en señal de rendición y de dependencia. Y te animo a que puedas decirle al Señor, ahí con tus palabras en tu corazón, Señor, no quiero vivir desde la costumbre. No quiero seguir funcionando de manera automática. Yo quiero volver a depender de ti. Y ahí en tu interior, pues también puedes seguir orando de una manera sencilla. Señor, no quiero acostumbrarme a ti. No quiero que tu presencia se vuelva algo normal para mí. Señor, despierta mi corazón otra vez. Devuélveme el hambre. Devuélveme la sensibilidad que he perdido. Devuélveme la dependencia contigo. Aviva tu espíritu en mí. Aviva tu espíritu en nosotros y entre nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios y hoy todavía estamos a tiempo de volver a mirarlo como merece. De volver a acercarnos a Él con asombro, con expectativa, con hambre de conocerlo más y más. Como personas que somos, pero también como iglesia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que el Señor nos ayude a estar despiertos y a estar atentos a lo que Él quiere hacer con nosotros. El Señor te ha llamado a servirle, te ha llamado y Él quiere que le respondas, Él quiere que vuelvas a depender de Él. Vamos a ponernos de pie.